De Corintios, capítulo 1 y el versículo 3, es un versículo que usamos muchas veces hablando para consolar y confortar a las personas que han perdido un ser querido. Pero hay una gran verdad que nos enseña este versículo donde dice segunda de Corintios, capítulo 1 y el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Lo tienen? Vamos a leerlos otra vez todos juntos, ¿puede ser? Segunda de Corintios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. En el mundo hay una idea de que Dios es un ogro buscando al pecador con un palo para poder desquitarse con él. Y nada puede estar más lejos de la realidad, porque la Biblia nos enseña a nosotros que Dios es un Padre de misericordias. Misericordia es no darnos lo que merecemos. Si tú y yo hubiéramos recibido lo que merecíamos, estaríamos en el infierno hoy clamando por una gota de agua. Pero Dios es misericordioso y no nos dio lo que merecíamos. Pero también dice que Él es el Dios de toda consolación. Y como padre que es, Él sabe cómo consolar a sus hijos. Aquellos que hemos tenido el privilegio de tener hijos, recordamos muchas ocasiones en que a lo mejor iban y se lastimaban o algo les pasaba y venían llorando. ¿Y qué hacía un padre? Era más que recogerlo y abrazarlo y animarlo y calmarlo y ayudarlo. Nosotros, padres carnales, sabemos eso, cuanto más Dios, nuestro creador. Dios es el creador de todas las cosas y eso te incluye a ti, me incluye a mí. Pero es solo Padre de quienes aceptan a su Hijo Jesucristo como Salvador personal. En caso de que no haya llegado ese mensaje, déjame repetirlo. Dios es el creador de todas las cosas, pero es solo Padre de quienes aceptan a su Hijo Jesucristo como Salvador personal. El diablo, que nunca creó absolutamente nada, porque él es una criatura. Él no es el creador. Él es un ser creado. El diablo, que nunca creó absolutamente nada, pasó a ser padre desde Adán o desde Eva y Adán de todos los que le creyeron y siguen creyéndole a él en vez de a Dios. Lo repito, el diablo, que nunca creó absolutamente nada, pasó a ser padre desde Adán y Eva a todos los que le creyeron y siguen creyendo en él en vez de a Dios. Si quieres saber esto, toma tiempo en tu casa, busca Génesis capítulo 2, versículo 15 al 18. O Génesis capítulo 3, si puedes leer todo el capítulo y vas a ver allí cómo ocurrió esto, de que el diablo pasó a ser padre de aquellos que no le creyeron a Dios, pero sí creyeron la mentira del diablo. El día en que honramos a nuestros padres carnales, terrenales, quiero invitarte a que te preguntes, ¿quién es verdaderamente mi padre? Mi padre espiritual. Solo existen dos.
Uno es el creador y el otro es el impostor. Recuerden que Jesús llamó a aquellos que eran religiosos, o les dijo a aquellos que eran religiosos, en Juan capítulo 8, versículo 44, les dijo así: vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque ellos rechazaban a Dios, no querían reconocer a Jesucristo como el Señor y su Salvador, pero sí seguían las mentiras del diablo. Y una de las cosas que el diablo es un mentiroso y padre de mentira. Entonces uno tiene que examinar su vida y decir, ¿a quién le estoy creyendo? Dios no puede mentir. Él siempre nos dice la verdad. Es más, la Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y tú y yo sabemos que nosotros los hombres, los seres humanos, podemos mentir. Algunos practican la mentira, pero otros tratan de no mentir y viven sin mentir. No es que sean perfectos, no es que han dejado de ser pecadores, pero han huido o huyen de la mentira, porque somos hijos de Dios y queremos ser veraces. Entonces, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pero como somos pecadores, pertenecemos a aquel que ha capturado nuestras almas, porque le creímos en nuestros padres, en Adán y en Eva, le creímos al diablo en vez de creerle a Dios. Ahora, déjame decirte lo que Dios nos dice en el libro de Juan, capítulo 1, y ahí sí te invito a que busques, por favor, Juan capítulo 1, versículo 9. Quisiera explayarme un poquito a lo que acabábamos de decir, en que todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 9, hasta el 13. Si lo encuentras, di amén. ¿Lo tienes? Bien, Juan capítulo 1, versículo 9 hasta el 13. Miren lo que dice. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿De quién está hablando esto? ¿A quién se está haciendo referencia? Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ahora considera lo que sigue, vamos a entender. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que al que no creyó, al que no recibió, todavía está en su condición natural. Esto es criatura de Dios, pero no un hijo o una hija de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, versículo 12, perdón, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, Dios hace sus hijos a sus criaturas que le creen y reciben al Señor Jesucristo, los cuales, dice el versículo 13, no son engendrados de sangre, como lo hemos sido físicamente tú y yo, ni de voluntad de carne, como decidió un matrimonio de tener hijos, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por esto podemos decir, si bien nosotros somos criaturas de Dios, todos necesitamos convertirnos en hijos de Dios. ¿Por qué decimos esto? Bueno, aquí lo vemos explicado.
aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Muchas veces se hacía la referencia a un nacimiento, se dio a luz tal o cual mujer o tal o cual señora, ¿no es cierto? Experimentó el alumbramiento, nació una criatura, vio la luz. Y dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. O sea, Dios, en la persona de Jesucristo, aquel que nos da vida físicamente, venía a este mundo. Y el versículo 10 continúa, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. En el estado natural el ser humano no conoce a Dios. Si Dios no se revelara o no se diera a conocer, nosotros moriríamos en ignorancia total y tendríamos que enfrentar un juicio del Creador. Pero Dios que nos ama, Dios que le importa a sus criaturas, Dios que quiere el bien de todos los seres humanos, se dio a conocer en la persona de su Hijo Jesucristo, quien es la imagen del Dios eterno, quien es la imagen de Dios. Él vino a este mundo y nació como un bebé y creció como Dios hombre para que pudiera estar entre nosotros, identificarse con nosotros y luego tomar nuestro lugar y pagar por nuestros pecados en el Calvario. La Biblia dice, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Entonces, dice que en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, a sus criaturas, y los suyos no le recibieron. Cuando vino Cristo, ¿qué hicimos? No le creímos, no le recibimos, no le reconocimos, le rechazamos y la humanidad lo colgó en un calvario para pagar injustamente por mis pecados, por tus pecados, por los pecados del ser humano. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o derecho de ser hechos hijos de Dios. Por eso decimos, si bien todos somos criaturas de Dios, todos necesitamos convertirnos en hijos de Dios. Y esto es lo que nos enseña este pasaje de la Escritura. Mi pregunta, por lo tanto, es, mamá, papá, tú necesitas convertirte en un hijo o una hija de Dios. Padres esperan que sus hijos le obedezcan, ¿o me equivoco? ¿Tienes hijos? ¿Quieres que te obedezcan? Yo quiero que mis hijos me obedezcan. Enseñamos a nuestros hijos a obedecer. A veces lo hacían, no siempre. Pero queremos que nuestros hijos nos obedezcan. Pero la pregunta es esta. ¿Y tú, papá, has obedecido a Dios? ¿Tu mamá has obedecido a Dios y lo has reconocido como tu Padre Celestial por medio de la fe en Cristo Jesús? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Pero así como nosotros queremos que nuestros hijos nos obedezcan, Dios espera que sus criaturas se conviertan en sus hijos y le obedezcan. Y le obedezcan. ¿Qué esperas para darle el ejemplo a tus hijos? Reconoce a Dios como tu creador, recibe a su Hijo Jesucristo como tu Salvador y tú también podrás decir, Dios es mi Padre Celestial. ¿Ven? Dios es mi Padre Celestial, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Y ambas cosas las necesitamos siempre en nuestra vida, misericordia y consolación. Hay otro texto que me llama mucho la atención y está en 2 Corintios 12:14, donde Pablo decía, he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros
pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Hay una noción equivocada en algunas personas en la sociedad donde esperan que los hijos le provean. Desgraciadamente ven gente mendigando algo y detrás hay personas que los mandan a mendigar. Eso no es correcto. Los padres tienen que proveer para los hijos, no los hijos para los padres. Entonces, en base a esa enseñanza, si nosotros vamos a enseñarles a nuestros hijos el camino de Dios, si nosotros vamos a hablarles a nuestros hijos de conocer a Dios como nuestro Padre Celestial, primero vamos a tener que conocerlo nosotros. ¿Amén? Nosotros tenemos que proveer esa guía, tenemos que proveer esa enseñanza, tenemos que proveer ese ejemplo. Así lo espera a Dios que hagamos nosotros. Leía en Juan capítulo 14, y ahí quiero que pasemos la mayor parte del tiempo en esta mañana, en Juan capítulo 14. Quería ver una porción de este capítulo. En realidad haríamos injusticia si no cubrimos o tratamos de por lo menos enfatizar lo que enfatiza este capítulo. Pero me sorprendía cuántas veces es mencionado Dios Padre en 31 versículos. No creo que se imaginen cuántas veces está mencionado en este capítulo del Evangelio según San Juan, Dios Padre. En 31 versículos de este capítulo, y yo quisiera darles el detalle, entonces, en 31 versículos de este capítulo, Jesucristo hace referencia a su Padre, ¿cuántas veces? Les pregunto, denme un número. 31 versículos, ¿cuántas veces podría hacer referencia a alguien a su Padre? 23. Bueno, cerca. ¿Alguien más? ¿Alguien más? De un número. ¿Cuántas? 10. Sería tremendo, 10 veces que dijera Padre, ¿no es cierto? ¿Alguien más? 30. No, es un poco mucho. Pero 31 versículos, ¿cuántas veces podría uno mencionar a su Padre? En 31 versículos, Jesús hace referencia a su Padre 24 veces. 24 veces en cortos 31 versículos de la palabra de Dios. Recuerdo un día, hace muchos años, cuando todavía teníamos que venir por la avenida Gaona y no estaba el acceso oeste. Así que es a lo mejor antes de su tiempo para algunos, pero venir del centro, ustedes piensan que es difícil por el tráfico ahora, tendrían que haber viajado por avenida Gaona desde el centro acá a Morón. Era verdaderamente un drama. Pasábamos por Ramos Mejía y yo digo, voy a parar y le voy a llevar a mi señora unas flores. Había una florería en Avenida de Mayo, creo que es la que corta las vías, ahí justo en Ramos, Avenida de Mayo. Paro en una florería y voy a pedirle unas flores y hay una señora hablando con un hombre. Y yo escucho la conversación mientras que miro las plantas, las flores. Y cuando ella termina de hablar, me acerco a ella y le digo, usted parece ser una mujer muy inteligente. Y ella me dice, ¿por qué? Porque mencionó a Dios en su conversación. Y ella dice, ¿cómo podría ser de otra manera cuando Él es mi Padre Celestial y Jesucristo es mi Salvador? El que conoce a Dios habla de Él. Y no se avergüenza de mencionarlo cuando habla con otras personas.
Algunos han tenido diferentes experiencias de vida, a lo mejor con su padre terrenal, tendrán sus situaciones, buenas, malas, distintas, lo que fuera. Pero aún así todos tuvimos un padre que estamos aquí, amén. Y el que tuvo un buen padre o el que tuvo a alguien al que amó, habla de él. Y qué bueno es eso cuando lo tienes aquí, porque un día no lo tendrás. Pero habiéndole dicho a ella eso, ella me respondió de esa manera y encontramos que era una mujer que creía en Jesucristo, que había recibido al Señor, que era creyente. Y luego me compartió que su esposo no lo era. Ellos asistían a la Iglesia Bautista de Ramos y nos combinamos para visitar otra vez y un día estaba ahí el esposo y pudimos guiarlo a Cristo para que él recibiera al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Y uno se pone a pensar cómo es las cosas, ¿no? Uno podría haber venido directamente a casa cansado del centro, del tránsito, lo que fuera, pero pone Dios en su corazón, vamos a buscar unas flores para llevar a la esposa, que de paso quiero decir, no es mala idea. Si no lo haces o no lo has hecho hace mucho, pruébalo, te lo recomiendo. Siempre es una buena idea. Y que este hombre conociera a Cristo también. ¿Puedes decir tú, Dios es mi Padre celestial? Qué bendición es para aquellos que le hemos recibido que podemos decir esto. Sí. Y aquí en Juan capítulo 14, yo quisiera que leamos, y entonces cada vez que Jesús hace mención de su Padre, quiero decirte esto, si buscas un modelo, si buscas un ejemplo de una vida recta, de una vida ejemplar, lo vas a encontrar en Jesucristo, porque Él siempre amó y obedeció y hizo la voluntad de su Padre, y se nos presenta como aquella imagen para que nosotros podamos imitar. Muchas veces una persona imita a los padres de carne o carnales, que está bien, es lógico, uno ve que hacen algo y entonces el chico lo aprende, lo repite. Por eso es tan importante lo que hacemos, porque alguien va a copiar nuestra conducta. Es muy importante lo que uno hace. Pero si queremos un modelo más allá de nuestro Padre terrenal, busquémoslo en nuestro Padre celestial. Y la Biblia nos habla de esa relación que tenía Jesucristo con su Padre. Era hermosa, era hermosa. Y nosotros podemos imitarle y jamás nos vamos a equivocar. Decía Jesús, las palabras están en rojo en aquellas Biblias que así lo han impreso, porque está hablando el Señor. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Qué tremendo esto que está diciendo el Señor Jesús. Habla de la casa de su Padre. Cuando yo pienso en la casa de mi Padre, siempre tengo buenas memorias. Creo que nuestros hijos, cuando piensan en la casa del abuelo, siempre tienen buenas memorias. Me acuerdo cuando teníamos la oportunidad de ir a Lanús, que era donde crecí, a la casa de mi padre. Entonces nos preparábamos ya toda la familia, íbamos seguido, íbamos muy seguido. Nos íbamos con los chicos y los chicos preguntaban, ¿a dónde vamos? Y yo les decía, para allá. Porque no les quería decir, vamos a la casa del abuelo, porque si no llegáramos, entonces tendríamos una dificultad en explicar ¿y por qué queremos ir? Vamos, era como una decepción muy grande. Entonces no le quería decir dónde íbamos, pero ya más o menos cuando íbamos a mitad de camino ya se daban una idea para dónde estábamos enfilando. Qué bendición era poder llegar a la casa de nuestro Padre. Tengo la memoria en nuestra vista de la recepción, el amor, el gozo que experimentamos al ir a la casa de nuestros padres. Y el Señor habla de esa morada de su Padre celestial y dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay.
Yo no sé cuál es tu situación de vida, si tienes una casa o un lugar, tal vez ni tengas lugar donde morar o estés alquilando, lo que fuera. Pero yo quiero decirte una cosa, cuando uno recibe a Cristo como Salvador personal y pasa a ser un hijo de Dios, Él está preparando moradas para nosotros en los cielos. Amén, amén. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, o sea que no va a faltar lugar, porque Dios no va a dejar a nadie fuera que quiera ser salvo. Amén. Dios es un Dios que ofrece su perdón y su salvación por su misericordia a todo el mundo, a todo aquel que quiera creer en Él. Y Jesús decía, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Para qué? Donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces tenemos plena seguridad de lo que es la voluntad de Dios, que envió a su Hijo Jesucristo para rescatarnos a nosotros, para que nosotros podamos ir donde Él está, en la casa de su Padre. Esto me dice a mí, tenemos un lugar reservado en los cielos y el Señor lo ha estado preparando por estos 2000 y pico de años. Así que imagínense lo que debe ser aquel lugar. Decía Jesús, voy a volver y los voy a llevar a donde yo estoy, en la casa de mi Padre. Y decía, y sabéis, versículo 4, ¿a dónde voy? Y sabéis el camino. Le dijo Tomás, uno de sus discípulos, un apóstol, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y nosotros lo condenamos o lo juzgamos o hablamos de Tomás. Tomás, siempre dudando o siempre ignorando. ¿Cómo puede ser? Gracias a Dios que él le hizo esta pregunta a Jesús. Porque entonces el Señor le podía decir, Jesús le dijo, versículo 6, yo soy el camino. Yo soy el camino. Uno se pregunta y dice, ¿hay un cielo? Sí lo hay. Dios lo dice y Él no miente. Hay un cielo. Y sí, ¿cómo es el camino? Jesús dijo, yo soy el camino. Tal vez estés buscando en tu vida el camino a Dios, el camino a la eternidad, el camino a las mansiones celestiales. Jesús dice, yo soy el camino. Y la verdad y la vida. Y fíjate lo que agrega en este versículo. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea que Jesús no es simplemente un camino. Es el camino. No hay otro. Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces es necesario conocer a Cristo como Salvador personal para estar en el camino que nos lleva a la gloria, a la presencia de Dios Padre y morar con Él por toda la eternidad. Dice el versículo 7, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Entonces conocer a Cristo es esencial, pero también coincide en el hecho que conocer a Cristo es conocer al Padre. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe, otro de los discípulos, le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Entonces Jesús pasó con ellos los 3 años y medio, y Jesús les decía, el que me vio a mí, vio al Padre, porque Él es la imagen, Él es la misma imagen del Padre. ¿No te ha pasado a veces que miras a una persona o algo así? A lo mejor cuando son chicos van cambiando lo que fuera, pero cuanto más van envejeciendo, más se parecen a su Padre. Y uno lo mira y dicen, wow, por un momento pensé que era el Padre. Wow, qué parecido que es. Bueno, Jesús llega a decir, yo y el Padre uno somos. Igual. Acuérdense la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, 3 personas
distintas, pero un solo Dios. Se manifiesta en distintas personas, pero es un solo Dios. Así que hay igualdad en ese aspecto. Ver a Jesús era ver al Padre. ¿No es cierto? Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Bien, conocer a Jesús es conocer al Padre. Versículo 10 seguía diciendo Jesús, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y aquí vemos 3 veces que es mencionado el Padre en un versículo, de 3 veces, en un solo versículo. Yo soy en el Padre en mí. Lo que yo les digo no es que yo lo inventé o viene de mí, viene del Padre. Y yo y mi Padre uno somos. Yo te voy a decir lo mismo que dijo el Padre. Versículo 11, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. La gente se asombra o se maravillaba por los milagros de Jesús, que Él hizo a los cojos andar, y a los mancos les sanó, y a los leprosos los limpió, y a los ciegos hizo ver, y a los mudos hizo hablar, y a los sordos hizo oír, y a los muertos resucitó. Se asombraron los milagros de Jesús. ¿Sabes que Jesús no vino a hacer milagros a este mundo? Él vino a darnos a conocer al Padre. Y Él hacía milagros porque es Dios. Y aún la muerte va a tener que obedecerle a Dios en lo que Él le dice. Entonces, si Él dice, Lázaro, sal de ahí, Lázaro que está muerto, va a salir y va a hacer lo que Dios le dice. Porque Él es la resurrección y la vida. Pero Él no vino a hacer milagros. Los milagros simplemente endosaban el mensaje que Él traía, que era dar a conocer al Padre Celestial. Eso es lo que vino a hacer Jesús, por sobre todas las cosas. Mucha gente busca, vengan acá a esta iglesia, pues van a ver milagros, van a ver cosas. Jesús decía, generación incrédula, si no viereis, no creeréis. Bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron, dijo Jesús. Créele a Dios, entonces verás. No seas como aquellos que dicen, yo tengo que ver para creer. El Señor nos dice, créeme y verás lo que yo puedo hacer en tu vida. Bueno, continuaba Jesús. Versículo 12, de cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará. ¿Por qué? Yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Ahora, mire, si tú estás tan interesado en agradar a Dios y hacer la voluntad de Dios, sin duda puedes pedir lo que quieras, porque no vas a ser egoísta en lo que pides. Alguna gente quiere tomar versículos de la Biblia y decir, bueno, Señor, dame un coche último modelo, plántamelo en la puerta de mi casa. Olvídate, eso es egoísta. Estás pidiendo lo que tú quieres en vez de lo que Dios quiere para ti. Él puede darte un vehículo si es su voluntad. Pero mi pregunta es, ¿vives tú para su gloria? ¿Haces tú lo que Él quiere como Jesús lo hacía? Ahí está la clave. Ahí está la clave. Jesús decía, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Está hablando de la persona del Espíritu Santo, también llamado en las Escrituras Consolador. El Espíritu de verdad, versículo 17, dice, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Lo maravilloso de la vida cristiana cuando uno cree en Jesucristo es que es sellado con el Espíritu Santo de Dios en el mismo momento de esa aceptación de Jesús como Salvador personal. Es un milagro, es algo que Dios hace.
Por eso Jesús habla, dice, yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador. ¿Saben qué? Igual que el Padre, Dios de misericordias y Dios de toda consolación. Jesús dice, yo me voy a ir, voy a hacer mi obra, pagar por los pecados, voy a ascender al cielo, pero voy a enviar otro consolador. No los dejaré huérfanos. Otro como Jesucristo, para que esté con nosotros. El Espíritu de Dios que mora en los creyentes, dice, mora con vosotros y estará en vosotros. Y esa es la seguridad que tenemos los hijos de Dios. El Espíritu Santo está en nosotros, con nosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, dijo Jesús, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. La profundidad de la palabra de Dios es asombrosa, porque es interesante cómo el Señor lo describe. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Jesús nos dice a nosotros en otro pasaje en Juan, que dice, vosotros estáis en mis manos y mi mano está en las manos de mi Padre y nadie os puede sacar de la mano de mi Padre. Esa es la seguridad que nosotros tenemos. Yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. No lo entendemos prácticamente, pero cuán real es eso en nuestra vida, el saber que Dios está en nosotros y nosotros estamos en Él. El que tiene mis mandamientos, versículo 21, y los guarda, ese es el que me ama. Uno dice, yo amo a Dios, yo conozco a Dios. Te pregunto, ¿haces lo que Él te dice? Es una prueba fácil. Simplemente decir, yo amo a alguien. ¿Y qué haces? Bueno, vives para él, vives para la otra persona. Alguien me decía, sí, el amor así es un 50 y 50. No, en realidad es un 100 y un 100. Uno se brinda al otro. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y Dios puede requerir de nosotros, sus criaturas y sus hijos, todo lo que Él quiera, porque Él es nuestro Señor. Y merece que nosotros le creamos y le obedezcamos. Entonces, Jesús distingue a aquellos que le aman, diciendo, son los que hacen mis mandamientos, hacen lo que yo les digo. Ahí compartíamos un tratado que vamos a utilizar más y más, que me parece una gran bendición, de te traigo buenas noticias. ¿Estás listo? Las buenas noticias de que Dios te ama, de que Dios tiene interés en tu vida eterna. Y acá abajo dice Iglesia Bautista Fundamental y más chiquito dice haciendo lo que Dios manda. Haciendo lo que Dios manda. No queremos hacer lo que nosotros queremos. Queremos hacer lo que Dios manda. Amén. Por eso tenemos el privilegio y la responsabilidad de compartir con otros las buenas nuevas. Y quiero decirte, las buenas nuevas, las buenas noticias son que Dios te ama. Te ama tanto que dio a su Hijo, el Señor Jesucristo. Aquí el Señor Jesucristo está exaltando al Padre. Si tú eres padre y tienes un hijo, o tienes dos o varios hijos, yo te pregunto, ¿darías alguno de ellos por algún hombre bueno, por algún héroe, por alguien que salvó a personas o lo que fuera? ¿Lo darías en su lugar para que muera en el lugar de ellos? No conozco a padre alguno que haría una cosa así. Yo no lo haría. No podría hacerlo. No podría hacerlo. Y tuvimos varios hijos, gracias a Dios, bueno, 2 varones y 4 chicas, pero no daría ninguno de ellos por nadie, por más bueno que sea. Y sin embargo, la Biblia dice, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es el amor del Padre. Porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea, a ti y a mí.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque aparte de Él no hay salvación. No hay otro que pueda darnos el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Por eso Dios dio a su Hijo. Ese es el amor de Dios. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, miren ustedes, y el que me ama será amado por mi Padre. Amén. Amas a Jesús, amas al Señor, quieres agradarle, hacer su voluntad. El Padre te ama. El Padre te ama. Dice Romanos 8:32, el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? ¿Te das cuenta del amor del Padre? Él podría haber dicho, pecaron, se contaminaron espiritualmente, van a morir eternamente, se van a ir al infierno. Bueno, que se las aguanten. Pero no, Dios es amor. Y Dios no quiere que ninguno perezca. Por eso el Padre envió al Hijo, el Salvador del mundo, para que nosotros no tengamos que experimentar ese horrendo infierno. Jesucristo experimentó el infierno en su vida, en su sacrificio en la cruz, por ti y por mí. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Oh, pastor, usted tiene visiones, vio a Jesús. No, pero me doy cuenta cómo le obran nuestras vidas. Como cuando le obedecemos, cuando le amamos, cuando le servimos, nos damos cuenta, Dios está en control y Él nos ayuda, Él nos guía, nos conforta, nos alienta, nos bendice, extiende su misericordia y nos consuela en todo momento. Versículo 22. Le dijo Judas, no el Iscariote, había otro Judas, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, versículo 23, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Entonces, por ahí pasa la cosa. Decimos que conocemos a Dios, la siguiente pregunta sería, ¿cuánto amas a Dios? ¿Haces lo que Dios dice? ¿Le crees principalmente? Porque es donde empieza todo. ¿Sabes por qué no hacemos lo que Dios nos dice? Porque no le creemos. Y el diablo va siempre a socavar y va a estar ahí para que no le crea a Dios. ¿No empezó así en Génesis? Cuando Dios le dijo al hombre que si comía del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente moriría. Y vino el diablo que le dijo, no van a morir. No van a morir. ¿A qué apuntó el diablo? Al descreimiento, para que Adán y Eva no le creyeran a Dios. Y le creyeron al diablo, entonces él pasa a ser la cabeza federal de los que no le creen a Dios. Impostor, mentiroso, engañador, destructor. ¿Y cuántos aliases más que podemos encontrar en la palabra de Dios? El que me ama, mi palabra guardará y el Padre le amará y vendremos a Él y haremos moradas con Él. Eso nos habla de comunión. Nos encanta la comunión. Después de un rato, cuando termina la reunión, nuestra familia decidió agasajarme y nos vamos a quedar para comer juntos. Y es maravilloso de poder estar juntos, de poder pasar un rato, de tener comunión unos con otros. Y uno se pone a pensar que nosotros, criaturas caídas, pecadores, redimidos por la gracia de Dios, por el sacrificio de Cristo, podemos tener comunión con Dios como Padre. Eso es maravilloso. Y Dios, que nos busca y que nos anhela y que nos desea a través de su Espíritu Santo, quiere tener un acercamiento con nosotros. El problema está que nosotros, dice Isaías, nos escarriamos como ovejas.
cada cual se fue por su camino y uno pensó, yo quiero ir por acá, y a mí me parece así, yo tengo mi idea y lo que fuera. Sí, puedes tener muchas ideas, pero quiero decirte, hay un solo camino. Y Jesús dijo, yo soy el camino y nadie viene al Padre sino por mí. No podemos mejorar eso. Versículo 24, el que no me ama, dice Jesús, nos da la otra cara de la moneda, no guarda mis palabras. Guardar sus palabras es obedecerlo, simplemente no es que, bueno, voy a guardar las palabras de Jesús. Acá está la Biblia, la pongo ahí en el estante, no la visito en un año, que acumule tierra nomás. No, eso no es guardar la palabra. Guardar la palabra es recibirla en el corazón, creerla y ponerla por obra. Eso es guardar la palabra de Dios. ¿Qué hacemos con la palabra de Dios? El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Jesús nunca buscaba gloria para sí, él trataba de glorificar y exaltar al Padre. Y el Espíritu Santo, otra cosa quiero decirles, jamás busca gloria para sí, siempre está exaltando al Hijo. Mucha gente que hace mucha bulla y habla mucho del Espíritu y el Espíritu y el Espíritu, esa no es la función del Espíritu Santo. La función del Espíritu vino, dijo Jesús, que lo envió para recordarnos sus palabras, para exaltar al Hijo. Miren lo que dice este versículo 25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho. Si te pasa a ti como me pasa a mí, yo me olvido muchas cosas. Y leo la palabra de Dios y me olvido. Pasa tiempo y me olvido. Gracias a Dios por el Espíritu Santo que la trae a la memoria. Parece que cuando alguno lo necesita, de repente algo que memorizó, algo que leyó, algo que vio a través de los años y te lo trae y te lo hace patente. Esa es la labor del Espíritu Santo. Porque Él es el consolador, Él es el maestro que nos enseña las palabras de Jesús que tal vez nos hayamos olvidado. Y miren, siempre que llego a este versículo 27, mi corazón se enternece, porque era un versículo que memorizaba mi madre antes de ir a la presencia de Dios. Yo no me daba cuenta, mi esposa se daba más cuenta que yo de estas cosas. Me llamaba mi mamá, la hermana Sofía, y decía, Alberto, estoy memorizando un versículo de la Biblia, a ver, escuchá, a ver si lo digo bien. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Yo considero a mi madre una mujer de fe, pero ella por naturaleza, en su humanidad, era miedosa, porque no conocía y entonces se animaba con la palabra de Dios y repetía este versículo. Ella ya no se estaba sintiendo bien, no sabíamos qué. Bueno, un día la llevamos a ver una doctora, que es esposa de uno de mis médicos, uno de los doctores que me atiende a mí, y ella es una cardióloga. Fuimos a verla a esta doctora, y la doctora le preguntaba a mi madre, dice, ¿usted, dice, en algún momento tuvo falta de aire? Como que le faltaba el aire. Y mi madre, inocente como ella era, dice, doctora, ¿qué me va a faltar el aire si cuando mi marido se acuesta y se duerme, yo apago? No le estaba preguntando si necesitaba aire acondicionado o algo. Le estaba preguntando si tenía dificultad en respirar. Pero ella ni le pensaba de esa manera, simplemente malinterpretó la pregunta y contestó en su inocencia de esa manera. Pero ella sabía que le faltaba poco tiempo. Y venía y nos decía, ayer le pude hablar a mi vecino de Cristo. Ayer le llevé un Nuevo Testamento al de la esquina.
Y nos contaba así, cada vez que nos encontramos, cómo pudo testificarle, compartir la palabra, dar la Biblia, lo que fuera a alguien más. Y yo no me daba cuenta de lo que estaba diciendo hasta que se fue. Y saben que ninguno de nosotros tenemos garantía, como decía el hermano Víctor López, nadie tiene un contrato con la vida. Y los ataúdes son de tamaño grande, medianos y aún pequeños. Nadie tiene un contrato con la vida, pero cierto es que vamos a estar delante de Dios un día y dar cuenta por nuestra vida. Sofía se animaba a sí misma diciendo, la paz os dejo, dijo Jesús, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Eso nos llevaba al versículo 1 que decía, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, dijo Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo le hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Ella decía, no sé dónde está, no sé cómo será, a más de lo que me dicen las Escrituras, pero sí sé que puedo estar en paz. Cuando llegue ese momento, Dios se encargará. ¿Amén? Bueno, continúan, faltan 4 versículos más. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. El mismo Jesús que se fue después de sacrificar su vida por nosotros, dice, yo vengo por ustedes. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Y eso es tan cierto, porque el Señor anticipaba las cosas y les decía, esto va a ser así. Como cuando leíamos de los 2 discípulos que dijo, vayan a buscar el asno, ese pollino de asno, y desátenlo y tráiganlo. ¿Cómo sabía que estaba un asno ahí? ¿Cómo sabía que lo que le iban a decir los hombres? Jesús sabe las cosas de antemano y te las dice antes para que cuando sucedan entonces creáis. Y uno mira hacia atrás en su vida y cuántas cosas que hemos oído y las hemos creído y después vemos que se concretan tal cual el Señor lo dice. Jesús decía en versículo 30, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo haciendo referencia a Satanás y él nada tiene en mí. ¿Sabes qué? Satanás no va a encontrar ninguna falta, ningún error, ningún pecado en Jesucristo porque él era Dios en la carne perfecto, sin pecado. No hablaré ya mucho con vosotros, les decía a sus discípulos, mas para que el mundo conozca que amo al Padre. Y como el Padre me mandó, así hago. ¿Cómo podemos mostrar que realmente amamos a alguien? Complácele a su voluntad. Lo sabemos humanamente hablando, pero lo sabemos espiritualmente. Cuando Dios nos dice somos pecadores, necesitamos el perdón de Dios, necesitamos reconocer a Cristo como Salvador, aceptarle para pasar a ser hijos de Dios. No es simplemente una experiencia en general. Alguien hablaba y decía, Dios me ayudó en mi situación que era tan difícil y tan mala, entonces quiero agradecer a Dios, que es lógico, deberíamos. Quiero agradecer a Dios por su ayuda. Pero más específicamente es si un día pusimos nuestra confianza en Jesucristo como Salvador. A eso Dios lo llama nacer de nuevo. Ser perdonado, convertirse, pasar a ser un hijo de Dios, aceptar el regalo de la vida eterna en Cristo Jesús. Todos esos son sinónimos de ese un día, ese una vez, cuando uno se reconoce como pecador y le pide a Dios perdón y que Él le salve. Es como un nuevo nacimiento, dice la Biblia. Si yo te preguntara a ti, ¿cuándo naciste? ¿Qué fecha naciste? Uno me diría tal día, tal mes, tal año, Cada uno tenemos una fecha. Eso es físicamente. Pero lo que Dios nos va a preguntar es espiritualmente, ¿cuándo naciste de nuevo?
¿Cuándo fuiste salvo? ¿Cuándo te arrepentiste de tus pecados? ¿Cuándo aceptaste a Cristo como Salvador personal? ¿Por qué debería dejarte entrar en el cielo? La única respuesta satisfactoria es porque yo creí en tu Hijo, el Señor Jesucristo, como mi Salvador personal. Esa es la única respuesta. Es la llave que abre la puerta al cielo, Jesucristo. Por eso necesitamos. Mira, decía Jesús, mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Y después le dice a los discípulos, levantaos y vamos de aquí. En un instante nos vamos a levantar y nos vamos a ir de aquí. Pero qué bueno sería seguir el ejemplo de Jesús, que como el Padre me mandó, así hago. Si aún no has recibido a Cristo, no te vayas hoy sin decirle, Señor, debo admitir que soy un pecador, debo reconocer que estoy sin fuerzas, no puedo salvarme a mí mismo, no lo merezco, pero te pido que tengas misericordia de mí. Acuérdate que Él es Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Jesús dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. ¿Nos damos cuenta de eso? Dios nunca deja de perdonar al que viene a Él arrepentido. Dios nunca deja de salvar al que quiere recibirle como Salvador personal. Y ese es mi deseo, que tú lo hagas en esta mañana antes de levantarnos e irnos de aquí. Les invito a ponernos de pie, por favor.